Estados Unidos y el Reino Unido anuncian el primer gran acuerdo comercial de la guerra arancelaria de Trump. No obstante, Bruselas anuncia otra ofensiva arancelaria sobre 95.000 millones en exportaciones de Estados Unidos. PepsiCo se desploma tras una rebaja de previsiones de beneficios por culpa de la guerra arancelaria. Y Alphabet también se desploma un 8% en tan solo un día tras recibir un ataque directo de Apple. En este vídeo te explicaré cómo pueden afectar todas estas noticias a los índices americanos, a PepsiCo y a Alphabet. Este momento tenía que llegar tarde o temprano, pues Estados Unidos y el Reino Unido han anunciado el primer gran acuerdo comercial iniciada por la guerra arancelaria de Donald Trump. En una primera fase, el Reino Unido retirará los aranceles en sectores como el químico y el agrícola a productos estadounidenses, y ambos países reducirán la burocracia para acelerar el transporte en las fronteras. No obstante, hay que tener en cuenta que el acuerdo todavía está pendiente de formalizar ciertos detalles. Y a pesar que queden detalles por cerrar, se trata del primer acuerdo de este tipo desde que Trump anunció los aranceles recíprocos a principios de abril, en el bautizado por la Casa Blanca como el Día de la Liberación de Estados Unidos. Fíjate si estos yanquis son peliculeros para ponerle ese nombre a ese día. Aunque Trump ha asegurado que hay cientos de negociaciones abiertas, desde la Casa Blanca confirman que actualmente se espera cerrar en el entorno de una veintena de acuerdos comerciales. Entre las prioridades estadounidenses figuran Japón, Vietnam, India y la Unión Europea, además de México y Canadá. Y parece que estas buenas noticias no vienen solas, ya que Bruselas acaba de anunciar otra ofensiva arancelaria sobre 95.000 millones en exportaciones de Estados Unidos. Pues la Comisión Europea hace pública una lista enviada a los Estados miembros con más de 2.000 productos estadounidenses a los que impondrá tasas comerciales si las negociaciones con Trump fracasan. De momento quedarían pausados como los 21.000 millones de la primera oleada. Este documento todavía en formato borrador y que podría estar sujeto a cambios antes de su aprobación, recoge más de 2.000 referencias de bienes que Estados Unidos vende a la Unión Europea y que afectan a productos agrarios e industriales muy diversos. En cualquier caso, como en el caso de los primeros aranceles europeos, los nuevos gravámenes quedarían inmediatamente pausados mientras dure la tregua para dar margen a las negociaciones, que siguen siendo la principal apuesta de la Comisión para solucionar el conflicto. Fíjate cómo esta ofensiva de la Unión Europea no se trata de una imposición que vaya a entrar en vigor de forma inmediata, simplemente se están preparando por si las negociaciones de Estados Unidos no llegan a salir de forma correcta. De alguna forma se están tomando todo este tiempo para valorar mejor cómo debe de ser esa imposición arancelaria para hacer frente a la ofensiva de Donald Trump. No obstante, aquí queda muy claro que principalmente la Comisión Europea quiere negociar. Esto se trata de un borrador que solo entraría en vigor si no se llega a ningún acuerdo. Pero seamos claros, ¿alguien piensa que Estados Unidos y la Unión Europea, tarde o temprano, no van a llegar a un acuerdo? Me puedes dejar tu opinión en los comentarios, y aquí te comparto la mía. Ni Estados Unidos ni la Unión Europea se pueden permitir alargar mucho tiempo esta tensión, esta guerra arancelaria, ya que no beneficia ni a un territorio ni al otro, y pensar en un desacuerdo duradero entre Estados Unidos y la Comisión Europea sí que estaría planteando un futuro algo distópico. Estaríamos hablando del nuevo estándar del comercio internacional, algo que sin ninguna duda llevaría a un alto riesgo tanto a Estados Unidos como a la Unión Europea si esto se llegara a producir. Es por ello que tarde o temprano van a estar obligados a entenderse, y hay que tener en cuenta que la Unión Europea va a paso de tortuga, por lo que hay que darles tiempo a que acaben todas sus reuniones internas dentro de la Comisión Europea para que tan siquiera empiece dicha negociación. Ya hemos visto ciertos acercamientos por parte de Italia y España, pero vamos a decir que los mayores de la mesa aún no se han sentado a comer juntos. Pero tiempo al tiempo. Y aquí date cuenta de lo siguiente, ahora estás viendo el gráfico del DAX en su temporalidad diaria, y fíjate cómo el DAX, que es el índice alemán, ayer mismo alcanzó un nuevo máximo histórico. Mira cómo se está tomando los inversores la situación de la guerra arancelaria en Alemania para que luego veamos a su índice
nube a alcanzar un nuevo máximo histórico. Mira esta recuperación en V en el DAX. Es una auténtica barbaridad. Creo que en Alemania se está siendo muy positivo con las futuras negociaciones entre Donald Trump y la Unión Europea. Y aquí estás viendo el gráfico del Eurostoxx. Es un índice que engloba a ciertas empresas de toda Europa. Fíjate cómo tras el estallido de la guerra arancelaria ya estamos recuperando estructuras clave, y no de cualquier forma, también de vuelta en V, por lo que podemos decir que toda esta excursión bajista puede llegar a tratarse de una trampa macro de mercado. Solo hay que ver con qué fuerza ha recuperado el Eurostoxx la gran caída que sufrió de prácticamente el 20%. Y cotizaciones como el IBEX 35, el índice español, también ha roto su máximo más creciente, después evidentemente del estallido de la guerra arancelaria que ha dado una vuelta en V. Si bien es cierto, el IBEX 35 no goza de la misma salud que el DAX o que el Eurostoxx, o más bien se parece algo más al Eurostoxx, pero sí podemos decir que el IBEX 35 se encuentra en un estupendo momento de forma, y que por primera vez en mucho tiempo, durante el 2024 y lo que llevamos de 2025, estamos en un rally alcista que está luchando por alcanzar su máximo histórico. Con lo que quiero decir que estamos viendo a Alemania y ahora a España que sus índices parece que ni pestañean con esta guerra arancelaria. Y oye, Alemania y España está dentro de la Unión Europea, por lo que sí existe dentro de la Unión Europea un positivismo respecto a la guerra arancelaria que sí nos permite ser a los inversores y traders positivos. Es por ello que te invito a que no te dejes llevar por titulares demasiado alarmistas. Y si te fijas en los índices americanos, empecemos por el S&P 500, fíjate cómo tras la caída que dio pie a la guerra arancelaria de Donald Trump, ya estamos también recuperando de una forma muy solvente dicha caída. Ahora estamos a la expectativa de ver un cisne negro, la ruptura de una estructura clave, que es la que te estoy enseñando, que sí nos permita, una vez quede confirmada la ruptura al alza, la posibilidad de alcanzar nuevos máximos históricos. En Informe Bolsa sinceramente nos preguntamos si esto va a suceder de una forma bastante inmediata o en cambio van a necesitar hacer algo de corrección antes de llevarnos al movimiento. Pero no contemplamos ningún escenario donde Estados Unidos y el mundo entero entren en recesión, pero lo que sí no contemplamos bajo ningún concepto es un escenario donde Estados Unidos y el mundo entero entre en recesión. Y el otro día leí un informe y vi que aún siguen habiendo inversores siendo pesimistas con la bolsa tradicional, y eso sinceramente me empieza a sorprender un poco, lo cual es bueno para los que seamos alcistas, claro está, ya que si no hubiera gente que vende, no se podría transaccionar, y vemos al Nasdaq haciendo exactamente lo mismo. Está luchando por perforar una estructura clave que nos permita ir hacia nuevos máximos históricos. Vemos una gran recuperación del activo. Si bien es cierto, parece que al Dow Jones le está costando más de una primavera poder recuperar todo lo perdido. No obstante, debemos decir que si vamos a una temporalidad menor, por lo que vemos, sí se nos permite ser positivos. Incluso empezaría a trabajar ya una estructura semejante a esta, sobre la cual debemos de ver en algún momento un cisne negro que sí nos proyecte a nuevos máximos históricos. En definitiva, con los índices americanos somos positivos, y pasamos de índices americanos a hablar de acciones americanas como la de PepsiCo, pues PepsiCo ha rebajado sus previsiones de beneficio por culpa de la guerra arancelaria. Pues la guerra comercial está pasando factura a PepsiCo. La multinacional estadounidense, dirigida por el español Ramón Laguarta, rebajó sus previsiones de beneficio para el año actual por culpa de la incertidumbre, el incremento de costes en la cadena de suministro y las señales de debilitamiento del consumo. Vaya, todo un cóctel molotov de pesimismo para esta compañía, pues la empresa retira su previsión de aumentar en torno a un 5% este año el beneficio por acción y ahora espera que se mantenga estable con respecto al 2024. La empresa de bebidas y alimentación, entre cuyas marcas están Pepsi, Lipton, Gatorade y Lay's, está planificando activamente medidas de mitigación para hacer frente a esos mayores costes de la cadena de suministro en los casos en que sea posible. Pero los cambiantes aranceles impuestos por Trump están complicando a las empresas su funcionamiento. En vídeos anteriores ya hablamos cómo las compañías deben de ser extremadamente cuidadosos con las previsiones de beneficio, ya que estas compañías no se quieren disparar al pie en ningún caso, diciendo que su previsión va a ser súper positiva en un entorno complejo y volátil para que luego esa previsión no se alcance y los inversores esto lo valoren como algo negativo. Las compañías cotizadas están obligadas a ser muy conservadoras. Pero al margen de esto, PepsiCo tiene más de una guerra abierta, pues el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., anunció
anunció esta semana planes para eliminar gradualmente el uso de todos los colorantes alimentarios sintéticos derivados del petróleo, lo que afectará a muchos productos fabricados por la compañía. Y ante esta situación problemática para la compañía, el director general, la cuarta de PepsiCo, ya ha confirmado que en los próximos 2 años realizarán una migración de toda su cartera a colorantes naturales, por lo que se van a sacudir de encima dicho problema. Además, una forma de darle mayor vida y una mayor expectativa de crecimiento para la empresa de PepsiCo, hay que recordar que la compañía anunció en marzo un acuerdo para comprar la marca de refrescos prebióticos Poppi por $1.950 millones, con lo que se refuerza en el mercado de bebidas funcionales con supuestos beneficios para la salud. Además, PepsiCo llegó a un acuerdo en octubre para comprar la compañía tejana 7 Foods y lo hizo por $1.200 millones, una compañía fundada en 2014 que produce tortillas, salsas, condimentos, galletas y aperitivos. También PepsiCo anunció en mayo de 2018 un acuerdo para adquirir Bayer Foods, un fabricante estadounidense de snacks horneados de frutas y verduras, para ampliar su cartera de aperitivos a opciones más nutritivas, con menos grasas saturadas, azúcares y sal. ¿Te has dado cuenta cómo esto ha parecido una cuña publicitaria? Solo faltaba que te dijera que lo compres ahora. Además, a finales de 2019 anunció la compra de BFY Foods, otra firma de aperitivos saludables, entre ellos popcorners procesados a base de maíz inflado, guisantes, arroz y coles de Bruselas. Como estás pudiendo observar, PepsiCo es una compañía que es muy consciente de cómo está cambiando el mundo, de cómo la sociedad mundial se está dirigiendo hacia una alimentación más sana, y evidentemente los entes reguladores están tomando cartas sobre el asunto, como estamos viendo, y PepsiCo ya está tomando medidas sobre el asunto, por lo que aquí estás viendo todo un conjunto de acontecimientos que parece que la compañía tenga un futuro extremadamente oscuro, pero vemos que realmente PepsiCo es una compañía muy fuerte y muy potente, y así lo ha demostrado durante muchos años. Y el asunto de la previsión de beneficios que ha dado PepsiCo, a pesar que sea negativa, si somos positivos con el resultado de la guerra arancelaria y por lo que analizamos en los índices americanos, lo que vamos a decir es que PepsiCo se encuentra cotizando a valores muy bajos. Pues mientras vemos cómo las bolsas en general, tras el inicio de la guerra arancelaria, ya han sido capaces de darse la vuelta, vemos en contraposición cómo PepsiCo no solo no ha sido incapaz de darse la vuelta, sino que continúa con su caída. Y yendo al gráfico semanal, que será más sencillo de ver, y si ahora pensamos en el contexto actual, debemos de tener en cuenta que nos encontramos en un momento donde abundan las noticias negativas hacia PepsiCo, donde cualquier ser humano de la Tierra pensaría que esta compañía se va a hundir, ya que ha presentado una previsión de beneficios nefasta, ya que tiene problemas con los colorantes en sus productos que son derivados del petróleo y que se está viendo un descenso en el consumo de este tipo de productos. Como te decía, es todo un cóctel molotov de miedo extremo, de ahí que no nos sorprenda ver cómo PepsiCo desde su máximo histórico se esté devaluando un prácticamente 34%. Es aquí cuando debemos de hacernos la siguiente pregunta. PepsiCo, teniendo en cuenta su histórico ya desde 1968, claro que ha vivido épocas complejas en el 94, en el 98, en el 2002, en el 2008, en el 2015, también en el 2018, como no en el 2020 y ahora la actual en el 2025. A pesar de ese cóctel molotov que te estoy explicando de cosas negativas para PepsiCo, yo aquí lanzo la siguiente pregunta. ¿Crees que esta compañía lo va a empezar a hacer tan extremadamente mal a partir de ahora como para que su cotización se siga devaluando, teniendo en cuenta que ya ha caído un 30%? Teniendo en cuenta también que es una compañía muy longeva, que sabe cómo funcionar como compañía cotizada, saben hacer muy bien las cosas, donde también hay que tener en cuenta que todo este cóctel de puro miedo también está implícito la incertidumbre de la guerra comercial. Entonces, si por algún motivo eres positivo con la resolución de la guerra comercial, imagínate sacar de esta ecuación dicha incertidumbre. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Primero, dejar claro que no es buena idea andar comprando una caída extrema como si nada, pero sí decirte que habrá que estar muy atentos a cómo el precio de PepsiCo nos pueda llegar a aterrizar sobre estos niveles y ver si esta zona de defensa macro sobre los $127 es capaz de aguantarnos, ya que estaría también buscando un target institucional de toda esta distribución. Es por ello que PepsiCo, a pesar de todo ese ruido, si se presenta como una buena oportunidad de inversión a
largo plazo a la que debamos observar y seguir de cerca, ya que esperamos que su cotización se acabe revalorizando. Y fíjate en lo que te voy a explicar ahora, que parece un culebrón. Como estás viendo, Alphabet se ha desplomado una auténtica locura en bolsa. Alphabet es el ticker de Google. Pues fíjate cómo ha caído prácticamente un 10% en tan solo unas horas. Pues este desplome de Alphabet se debe a que Apple ha visto una oportunidad perfecta para lanzarle un ataque frontal y directo a Google. Y cabe recordar que la matriz de Google, Alphabet, publicó unos potentes resultados trimestrales a finales de abril, que batieron las estimaciones del mercado. ¿Y sabes gracias a qué? A ser conservador. Por eso las compañías tienen que ser conservadoras en sus estimaciones para no pillarse los dedos, para que así los inversores lo vean con buenos ojos. Pero sigamos. Alphabet presentó unos excelentes resultados trimestrales, y todo esto gracias al buen funcionamiento de los servicios proporcionados por el buscador online. Sin embargo, Google está siendo objeto de escrutinio por parte de la justicia estadounidense, debido a la posición de monopolio que ejerce en la publicidad online. En este contexto, Apple ha decidido mover ficha para reforzar a su navegador Safari con inteligencia artificial y de este modo retar el dominio de Google. Eddy Cue, vicepresidente senior del Departamento de Servicios de Apple, ha testificado en el juicio contra Alphabet sobre la monopolización de Google sobre la publicidad online. En su intervención, Cue ha asegurado que Apple buscará activamente la reestructuración de Safari mediante buscadores potenciados con inteligencia artificial. Este movimiento se produce ante la falla de acuerdo entre ambos gigantes tecnológicos para renovar el acuerdo que permite a Google ser el buscador por defecto de Safari, una operación por la que la subsidiaria de Alphabet paga $20.000 millones anuales a Apple. Además, Cue ha asegurado que el plan para reforzar Safari se debe a una mengua de las búsquedas registradas en abril, la cual tiene origen en el uso de plataformas de inteligencia artificial como OpenAI, Perplexity AI y Anthropic. De hecho, Cue ha asegurado que este tipo de buscadores sustituirán en el futuro a los motores de búsqueda como Google, indicando que Apple debe incluir todas esas plataformas en Safari. Y aquí cabe destacar que en ningún momento Apple ha dicho que incluiría a estas inteligencias artificiales como buscador predeterminado. Eso es importante aclararlo, ya que no en todas partes esto se menciona y me parece de vital importancia. También hay que recalcar que las negociaciones entre Google y Apple para que Google sea el buscador por defecto de Safari sigue abierto, aún no ha terminado. Pero claro está que Apple está aprovechando la situación en la que Alphabet ahora mismo se encuentra en un juicio antimonopolio referente a su buscador, y es aquí donde Apple ha sacado los dientes y ha mordido un poco. De ahí que veamos esta gran caída en la cotización de Alphabet, en el ticker de Google. Y aquí debemos de destacar lo siguiente: ¿cuántas veces hemos visto a grandes compañías en juicios que duran años, que pueden romper con la hegemonía y supremacía de dicha compañía en el caso que se falle a favor del demandante? Esto lo vemos cada día, y es ahora cuando hay que coger la cotización de Alphabet y ver cuál es el desempeño de esta compañía. Vemos cómo desde 2005 Alphabet se trata de una compañía que sabe desenvolverse muy bien en el mercado de empresas cotizadas. Claro que puede sufrir algún que otro revés también en el tiempo, como en el 2020, en el 2021, en el 2024 y nuevamente en el 25, teniendo en cuenta que las tecnológicas vienen sufriendo de una manera semejante, pero nuevamente vemos cómo se trata Alphabet de una compañía que sabe hacer bien las cosas, sobra decirlo. Y aquí, ¿cuál es la gran amenaza que el inversor minorista ha contemplado como extremadamente negativa para que venda de forma desesperada el ticket de Alphabet? Pues el pensamiento catastrofista no es otro que pensar que Google ya no va a estar en los iPhone, ya que el usuario medio de Estados Unidos posee un iPhone y el mercado de Estados Unidos es muy poderoso, y el usuario medio de iPhone utiliza Safari. Entonces aquí el inversor lo que piensa es que mediante esta medida ya no vamos a ver el buscador de Google en los iPhone. Yo sinceramente pienso que esta idea está completamente equivocada, ya que piensa en lo siguiente: cuando un usuario está muy acostumbrado a utilizar, en este caso el motor de búsqueda líder que es Google, sacarlo de allí es una tarea titánica. Solo piensa cómo la inmensa mayoría de usuarios de ordenadores o portátiles tienen Windows instalado en su PC, y con la instalación de Windows te viene por defecto el navegador de Internet Explorer o Edge, que es el navegador propio de Microsoft. Pero en cambio, ¿qué es lo primero que hace el usuario cuando tiene un ordenador nuevo o lo formatea? Lo que hace
es entrar al Edge o al Internet Explorer y descargarse Google Chrome. Por mucho que Microsoft en Windows intente imponer que utilices dicha herramienta o tecnología, que yo te imponga, vemos cómo el usuario siempre vuelve a casa. También hay que recordar cómo Bing, también de Microsoft, introdujo corriendo la inteligencia artificial en su buscador de Bing para hacerle competencia al buscador de Google. Bueno, vimos un pequeño aumento en el uso de Bing en detrimento de usar el buscador de Google, pero ese aumento fue ridículo y con el tiempo vimos cómo el usuario le daba igual utilizar la inteligencia artificial en Bing y volvió a Google, y toda esa cuota de mercado que sacó el buscador de Bing lo volvió a perder. El usuario siempre vuelve a casa, no le puedes imponer algo que no quiere, y menos en los tiempos que corren. Y además ten en cuenta que Apple tampoco se va a volver loco y va a hacer que su buscador sea exclusivamente inteligencia artificial. El usuario no está acostumbrado a ello, y Apple, debéis saber, que no es la compañía más avanzada en inteligencia artificial, depende de partners, y Apple tampoco es la clásica compañía que se la juegue con innovación. Eso lo hacía hace años con Steve Jobs, pero parad a pensar que una vez que ya existe el iPhone, la tablet y el MacBook Pro y el Apple Watch como mucho, ¿qué más están innovando? Ahora es una compañía que va a lo seguro, ofrecen mucha calidad pero va a lo seguro, no se la juega. Y además Tim Cook ya ha dicho que no pondrán inteligencia artificial como buscador de forma predeterminada. Por lo tanto, teniendo en cuenta todo lo que te he explicado, pues mira, el resto de acciones y el resto de índices ahora mismo se encuentran aquí, donde te estoy marcando con la cruz amarilla. Se encuentran literalmente aquí. Ahora que hemos visto una gran aberración de precio, un desacoplamiento donde Alphabet se ha desplomado. Yo sinceramente pienso que Google está cotizando barata, ya que su lugar realmente es pertenecer a esta zona del precio, ya que ese miedo que ha sentido el inversor minorista medio, yo sinceramente no me lo creo. Pienso que se equivocan y que se han asustado en exceso. Ojo, decir esto no significa que piense que Alphabet vaya a explotar inmediatamente al alza. Así no funciona la bolsa. Aquí hay que analizar también qué nos está haciendo el Nasdaq, entender que Nasdaq, si quiere, sí, explota rápido al alza, pero recuerda que te he comentado que existe una hipótesis en la que primero caigan para luego ya explotar. De la misma forma que Nasdaq nos puede hacer esto, lo que nos puede hacer Alphabet es o bien explotar al alza más pronto que tarde, claro que sí, o venir a asustar, generar una sensación de trampa para luego ya irse. Da lo mismo, pero somos positivos con la cotización de Google y no nos tragamos todo ese miedo que a mi juicio está poco reflexionado. Y ahora dime, ¿tú qué piensas al respecto? ¿Crees que es buena oportunidad buscar una compra en Alphabet? ¿Qué piensas de PepsiCo? ¿Te parece una locura andar comprando esta caída agresiva? ¿O piensas que PepsiCo va a desaparecer? ¿Cómo crees que va a terminar la guerra arancelaria? ¿Veremos su fin pronto o en cambio va a durar tanto como para que veamos una gran recesión mundial? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si te ha parecido interesante este análisis técnico avanzado, dale like al vídeo, suscríbete al canal y haz clic en la campanita para que YouTube te avise cuando publiquemos un nuevo vídeo. No te pierdas estos vídeos de gran valor y nos vemos en la próxima.